agradecen estar de vuelta, nuevas radios que nos repiten. Acá dice desde Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe, por la 98.3, José Alberto Palmerola, que también nos están pasando. Y aprovechamos para mandarle un abrazo muy fuerte, especialmente a la radio de Maillín Ahogado, del Instituto de Formación Docente del Bolsón, que justamente desde el año pasado que repiten nuestro programa y que obviamente habrán sido absolutamente afectados por estos incendios intencionales criminales en toda esa zona con fines inmobiliarios para Capital Transnacional. Así que aquí va todo nuestro abrazo y por su intermedio también a la comunidad mapuche, nuevamente víctima de esta operación, ¿no? De este gobierno fascista corrupto que aquí tenemos. Pero bueno, en sintonía con el fascismo que pareciera estar cambiando de moda, queríamos seguir profundizando los comentarios sobre Trump, ¿no? Y en el nuevo momento político en el Creo que fue, en mi opinión, por ahora el hecho más interesante del 2025, más importante, y creo que va a tener mucha tela para cortar, mucha repercusión. Esta charla entre Putin y Trump, que duró 1 hora y media, y por supuesto ellos dijeron que habían hablado de muchos temas, como Oriente, etcétera, pero el tema fundamental era la paz en Ucrania, y como adelanté antes, ya hubo 2 elementos que estaban dando la pauta de que Estados Unidos está decidido a ceder, y mucho. Uno de ellos fue lo que dijo el jefe del Pentágono, que se olvidaran de que Ucrania va a volver a los límites de 2014, es decir, todo ese terreno que avanzó el ejército ruso ya es, y que la gente votó, porque hubo elecciones en esos lugares y votó ser parte de la Federación Rusa, bueno, eso se va a considerar. Y lo otro es que Ucrania no entra en la OTAN, eso ya está absolutamente sellado. Donald Trump lo dijo en un encuentro con periodistas en el Salón Oval. Las otras requerimientos de Rusia son, por supuesto, eliminar las sanciones económicas que le ha puesto hasta ahora, que se retire totalmente el ejército ucraniano, y al inicio de esta situación, la vuelvo a reiterar, desnazificar a Ucrania. El gran perdedor me parece que por supuesto es Vladimir Zelensky, que es presidente por extensión, porque ya debería haber habido elecciones en Ucrania. No hubo, por eso sigue ahí firme, atornillado a la silla, y los europeos, que escandalizados, como les comenté, porque no fueron invitados a esta negociación. Un paréntesis de color, se hicieron un festín los rusos con ese tema muy grande. Ni Zelensky fue invitado. Medvedev se pasó de rosca, en mi opinión, porque saben que Europa es femenina, pero dijo cosas bastante feas. ¿Qué dijo? Dijo, por ejemplo, demuestra ser una frígida solterona que está loca de celos y rabia. No fue avisada de la llamada Putin-Trump, ni consultada sobre su contenido a declaraciones posteriores. Bueno, demuestra su verdadero papel en este mundo y sus posibilidades, que son mínimas. Es débil, fea e inútil. Así que bueno, Medvedev, que recordemos en algún momento fue presidente, sí. re machirulo. Sí. Pero yo pensé, ¿por qué no pudo poner adjetivos masculinos? Y ahí me di cuenta que Europa es femenina, que igual se pasó de rosca. También Lavrov, con la fineza que lo caracteriza, el canciller diplomático, puso los puntos sobre las IES. Él dice, yo no sé por qué se extrañan de que haya diálogo. De lo que hay que extrañarse es que el presidente Joe Biden haya justamente roto el diálogo e impulsado la guerra. Muy interesante eso. Y también volvió a cargar contra los europeos, diciendo, cuando nosotros, la zona de Donbass sufrió por el nazismo ucraniano, yo no escuché a Europa haciendo reclamos al respecto. Estoy por quedarme afónica. Así que en 2 minutos les voy a pasar las opiniones. Pero bueno, Europa está totalmente atónita. Ha sacado una declaración que no compartieron todos. La compartió Alemania, Francia, Polonia y la Comisión Europea.
diciendo que ellos son un actor importante y que deben estar sentados en la mesa de las negociaciones. Efectivamente, es un factor importante porque fueron parte de los que alimentaron la línea de Biden de la guerra y son un factor importante porque son socios de la OTAN. Pero lo que está mostrando en este momento Donald Trump es que la separación de la OTAN entre Estados Unidos y Europa es muy importante. Y lo segundo, que me parece crucial, es marcar cómo la OTAN está dividida. Francia, Alemania, etcétera, se oponen de alguna manera a esta iniciativa de Trump. Pero otros, como por ejemplo el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, fue durísimo con sus compañeros del bloque. Dijo, no tienen que estar pidiendo permiso para estar en la mesa de las negociaciones, tienen que ganárselo, tienen que tirar propuestas, tienen que tener dignidad. Parecen conejitos asustados. No, los mató. Pero bueno, Viktor Orbán es uno de los que siempre estuvo en contra de la guerra en Ucrania y totalmente señalando los errores a los que llevó esta decisión para Europa. Entre otras, perder el gas ruso. Pero bueno, para cerrar, me gustaría también conocer lo que ustedes opinan. Creo que esto va a ir avanzando lentamente, pero creo que avanzando. Vamos a ver las reacciones mundiales. Al parecer va a haber un encuentro, vamos a ver, todavía no está decidido, en Arabia Saudita. Ajá. Arabia Saudita aparecería como un interlocutor o como un mediador para ese encuentro entre rusos, norteamericanos y tal vez inviten a los europeos y a los ucranianos. Sí, digamos, yo creo que el tema de buscar un lugar que pueda ser el anfitrión de esta reunión es fundamental. No nos olvidemos de que hay una orden de captura en contra de Putin, ¿no es cierto? También la hay en contra de Netanyahu, pero Netanyahu fue a Estados Unidos, al llegar a Estados Unidos... No se cumplió, tendrían que haberlo mandado directamente a la Interpol, pero evidentemente, o sea, esto revela que el famoso orden mundial basado en reglas se desplomó totalmente. Hay reglas y reglas, aquí claro, ya sabemos. No queda nada. Pero es importante tener ese diálogo entre Putin y Trump, y evidentemente creo que ya el tema es cosa juzgada. Todos los expertos militares dicen la guerra ya se terminó, hace falta ponerle el punto final y establecer quién se va a hacer cargo de la zona desmilitarizada, porque ese es el tema. Como en la guerra de Corea, tenés que tener ahí una franja desmilitarizada y se supone que esta va a ser la tarea de los cascos blancos. No puede ser la OTAN la que patrulle esa zona, no puede ser el ejército de Estados Unidos. Habrá que ver si las Naciones Unidas pueden aportar eso. Sí, hay un par de puntos me parece importantes para destacar frente a esta situación. La primera es que Donald Trump ratifica que el modo unilateral de afrontar la acción internacional, él no se sienta con nadie más a hablar, va directo al punto, habla con el que él identifica que es el interlocutor con quien tiene que resolver y avanza. Por otro lado, también tender la mano de contención, pero también del palo y la zanahoria hacia Europa, no solamente en relación a cómo Europa reaccionó frente a la charla entre Trump y Putin, sino la presencia del vicepresidente norteamericano días después, hace 24 horas, en la conferencia de seguridad de Múnich, donde en su discurso J.D. Vance, que es el vicepresidente norteamericano, un hombre más orgánico de la derecha, más reaccionaria norteamericana, mucho más que Trump, que es un pragmático de los negocios y del poder norteamericano, realmente les pegó un reto a los líderes europeos en esa conferencia, donde les dijo, bueno, Europa tiene que buscar los errores que tuvo en su propia conducta que la llevaron hasta acá. Dijo que Europa no podía seguir cercenando la libertad de expresión de la nueva derecha emergente en Europa, y que se tenían que hacer cargo de la nueva situación. Me parece que eso es un elemento muy importante, porque si hablamos de perdedores es Zelensky y es Europa, pero después fue y se juntó con Zelensky. O sea, Vance también fue y se juntó con Zelensky para meterlo adentro y terminar de cerrarle el paquete. Me parece que hay que entender las múltiples dimensiones en que se va armando este esquema, donde Estados Unidos va
digamos, desactivando una operación que montaron los demócratas de hace mucho tiempo hasta acá y que y que de la mano de Trump la van a recalibrar y que va a tener implicancias muy importantes en términos geopolíticos, no solamente en relación a Europa, sino en relación al vínculo de Europa con América Latina, al vínculo de Europa con Medio Oriente. Me parece que ahí hay que estar muy atentos al vínculo de Europa con China. Me parece que hay que estar muy atentos respecto del conjunto de implicancias que esto va a tener en relación al concierto internacional en una Europa cuya configuración política tampoco está claro que siga siendo la misma que es hasta hoy, con el avance de la derecha nacionalista que probablemente utilice este fracaso estrepitoso en los mismos términos quizás que se utilizó la derrota de las potencias europeas en la guerra, en la primera y la segunda guerra, en la Primera Guerra Mundial sobre todo, para el surgimiento de movimientos nacionalistas autoritarios que tengan una crítica a lo que fue el alineamiento a la Unión Europea y su falta de horizonte estratégico. Así que hay mucho por desarrollarse todavía en relación a lo que va a acontecer y que va mucho más allá de lo que ocurra con Ucrania. Y la última cosa, hay puntos muy importantes en esta negociación que queda por delante en lo territorial y que tienen que ver con ciudades estratégicas como por ejemplo la ciudad de Odessa. Claro. ¿Qué va a pasar con esa ciudad? Digamos, a mí me resulta difícil de creer que Rusia acepte que Odessa quede bajo el control ucraniano. Es el único puerto de salida al Mar Negro por donde sale toda la soja, todos los mercados. Esa Odessa, lo más probable es que termine siendo una especie de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, con un control repartido entre los que ganaron la guerra. Pero bueno, lo dejo ahí. Yo quería agregar dos cositas que me recordó Fede. Una es cuando le pega con todo Vance a los europeos, le dice, por ejemplo, que la amenaza para Europa, esto es textual, no es Rusia ni China, ni ningún otro actor externo. La amenaza viene desde adentro. Las amenazas son ustedes mismos, o sea, los mata. Y por otro lado, también lo interesante que comentabas era respecto a esto. Vance, una de las cosas que dijo que me pareció ya tremenda fue, porque hay ahora elecciones en Alemania, dijo: los votantes europeos están en contra de la migración. Yo no sé por qué ustedes no son democráticos y no los respetan. Bueno. O sea, está directamente respaldando a los partidos de extrema derecha que están en contra de la migración. O sea, este es el nivel con el que el enviado de Donald Trump mandó a Europa. Bien. Bueno, vamos a seguir charlando esto el sábado que viene, porque ahora les invitamos a todos y todas que además lo aprovechen por el YouTube, por el canal de YouTube de la AM530.